Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Saludos, amados hermanos, qué gusto saludarles nuevamente y continuar al lado de la palabra de Dios, recibiendo de parte de nuestro Señor el mensaje que Él tiene para nosotros en esta ocasión. Mi nombre es Roberto Barrios, soy pastor de la Iglesia Metodista Castillo Fuerte de aquí de la ciudad capital y estamos estudiando ya por varias semanas el Evangelio de Marcos. Y en esta ocasión estamos estudiando la muerte de Juan el Bautista, este gran hombre de Dios que fue llamado por Jesús un hombre que no de los nacidos de mujer, dijo Jesús, no ha habido otro como Juan el Bautista. Él tuvo el privilegio de anunciar la aparición del Mesías y verlo con sus propios ojos y decir con sus propias manos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Semejante privilegio también tuvo una gran responsabilidad. Y Juan el Bautista fue odiado por los hombres de su época, fue rechazado en muchas ocasiones, pero principalmente fue odiado por la clase política de su época, específicamente de Herodes Antipas, puesto que Juan había señalado que no le era lícito tener por esposa a una mujer llamada Herodías, porque Herodías era esposa de su hermano, pero él se la había quitado. Juan no fue políticamente correcto en su predicación. Juan se atrevió a hacer y a decir aquello que muchos no se atrevieron a decir, y eso le costó su propia vida. Herodes lo encarceló y su esposa, su pareja, Herodías, la que era mujer de su hermano, que por cierto también era su sobrina, de manera que era una relación ilícita por doble vía. Primero porque era la esposa de su hermano y segundo porque era su propia sobrina. Y Juan no tuvo reparos en confrontar a Herodes, pese a que Herodes era una de las personas más poderosas de su época. Porque Juan estaba convencido que la ley de Dios está por encima de reyes y emperadores de este mundo. La ley de Dios está por encima de las leyes de este mundo. Y por eso Juan se atrevió a confrontarlo. Herodías odiaba a Juan como Jezabel odiaba a Elías en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo esta historia es paralela a lo que Herodías predicaba en el Antiguo Testamento. Hemos visto también la semana pasada que estudiamos este pasaje cómo Herodes manda encarcelar a Juan, pero Herodes le tenía miedo a Juan. ¿Y sabe por qué le tenía miedo? Porque sabía que Juan era un hombre de Dios, varón justo y santo. Y por eso no lo mataba, como su esposa quería que lo hiciera efectivamente. Así es que Herodes en algún punto de su vida quiere quedar bien con su esposa y también quiere quedar bien con Juan. Porque dice la palabra que Herodes escuchaba de buena gana a Juan. Y Herodes se parece a aquellos creyentes que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Y tarde o temprano tienen que definirse, tal y como ocurre en este pasaje. Herodes tiene que definirse y va a llegar el momento. Manda a encarcelar a Juan y es precisamente en su cumpleaños que se va a desencadenar toda la ira de Herodías sobre Juan. Y en eso nos quedamos la semana pasada. Y si usted tiene su Biblia, le animo a que abramos en el capítulo 6, donde continuamos viendo esta historia. Marcos capítulo 6, versículo 21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea.
Resulta que Herodes mantuvo esta situación de mantener a Juan encarcelado para aplacar un poco la ira de su mujer. Herodes entre semana estaba en el palacio con su esposa y el fin de semana iba a escuchar el mensaje de Juan. Y así estuvo por varios meses hasta que un día tuvo que definirse, el día de su cumpleaños. Los Herodes eran famosos porque sus cumpleaños eran famosos por los excesos. Excesos de comida, excesos de borrachera, excesos de inmoralidad. Y el cumpleaños de Herodes no sería la excepción en esta ocasión. Entre los excesos y las cosas excéntricas que ocurrían en los cumpleaños paganos de los Herodes, está la participación de una niña que va a ser el centro especial de esa reunión. Fíjense lo que ocurre, versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, yo te lo daré, y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Fíjese cómo empieza a desarrollarse esta historia que va a terminar en la muerte de Juan el Bautista. El texto dice que hay una chica, la hija de Herodías, que no era hija de Herodes Antipas, sino de su hermano, de Herodes Felipe. Como expliqué la vez pasada, Herodías era esposa del hermano de Herodes Antipas. Por eso Juan le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Esta señorita no aparece el nombre acá, pero por el historiador judío del primer siglo llamado Flavio Josefo, sabemos que el nombre de esta señorita era Salomé. Otro detalle interesante que encontramos en el texto es que la palabra que aparece acá para muchacha, que tenemos en este versículo, es la misma palabra que se utiliza capítulos anteriores para hablar de la hija de Jairo. Y la hija de Jairo tenía 12 años. De manera que la muchacha que entra acá, la chica que entra acá, la hija de Herodías, probablemente tenía entre los 12 y 15 años. Esta chica sale y hace una danza delante de todos que deja boquiabierto a Herodes, que llega al punto de decirle: pídeme lo que quieras, que yo te daré, aún la mitad de mi reino. Esta señorita no hizo una danza artística decente, decorosa. Fue una danza muy sensual que cautivó los sentidos de Herodes, que le llevó a hacerle incluso esta propuesta. La pregunta es: ¿qué clase de madre envía a su hija de 12 años con un vestuario sensual a hacer una danza sensual delante de hombres mayores? Aquí empezamos a ver el corazón de Herodías. Ella tenía un plan y este plan se está desarrollando. Y ella va tras la cabeza de Juan el Bautista y nos impresiona la manera en que lo hace. Y cuando Herodes le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, cualquier señorita de 12 años hubiera pedido cosas materiales. Hubiera pedido cosas que para una chica de su edad son normales. Pero note usted lo que hace, versículo 24. Saliendo ella, o sea, Salomé, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Es increíble cómo esta niña de 12 años fue tan influenciada por su mamá
por Herodías. Y aquí tenemos un principio importante. ¿Cuánto influye una mamá en una hija? Porque esta niña sale corriendo a preguntarle. Y sin pensarlo, le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró corriendo al rey y pidió, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Es interesante ver cómo Salomé se había convertido en una Herodías pequeña. Salomé se convirtió de alguna manera en la asesina del profeta de Juan el Bautista, por influencia de su madre. Vea usted cómo Herodías influenció a Herodes y cómo Herodías ahora está influenciando a su descendencia. Y esto nos dice mucho a los padres. ¿Qué estamos influyendo en nuestros hijos? Por Herodías, Salomé se convirtió en una asesina, en una persona que pidió y será recordada hasta el día de hoy la cabeza de Juan el Bautista. El día que Herodes se enamoró de Herodías fue el día más terrible de su vida sin saberlo, porque su esposa lo trajo abajo en decisiones nefastas para su gobierno. Es interesante notar el poder que puede tener una mujer en un hombre. ¿Se recuerdan ustedes lo que los filisteos no pudieron hacer? Con Sansón lo pudo hacer Dalila. Lo que los filisteos no pudieron hacer con David lo hizo Betsabé. Es decir, una mujer tiene gran influencia para bien como también para mal. Y Herodías acá es el cerebro de todo lo que está pasando para que logren llegar a la ejecución de Juan el Bautista. La reacción de Herodes, versículo 26 del capítulo 6 de Marcos. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¿Ven cómo es el pecado? Herodes está alegre y emocionado por la danza de Salomé y en cuestión de minutos ahora está triste. Porque así es el pecado. El pecado nos trae un ratito de placer, pero después nos trae mucha tristeza. Y aquí es donde Herodes tenía que definirse. Herodes había estado a la mitad con Juan el Bautista y a la mitad con Salomé, con su esposa Herodías, con su pareja. Y aquí él tiene que decidirse. O está del lado de Dios o está del lado del diablo. Y dice el texto que por temor, dice el texto que por no quedar mal con los que estaban con él, por no romper su juramento, Herodes podía decirle a Salomé, niña, la cabeza de Juan no está en mi propuesta, y defender al profeta. Pero por querer quedar bien con sus amigos, por querer quedar bien con su pareja, por querer darse el paquete de que él no se doblegaba, tomó la decisión más horrible. Vean ustedes en el versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a la madre. ¡Wow! Miren qué interesante. Herodes fue un cobarde por querer quedar bien con la gente. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es el pecado número 1 que se nombra en una lista de pecados de aquellos que van al infierno? Apocalipsis nos da la lista de los que van al lago del fuego. ¿Y sabe quiénes son los primeros que encabezan la lista? No son los asesinos,
no son los ladrones. ¿Sabe quiénes son los primeros que encabezan esa lista? Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esta lista, los primeros que encabezan es los cobardes. Herodes, por cobarde, por no querer quedar mal con los demás, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Esta fiesta de cumpleaños dejó de ser una celebración y se convirtió en un acto de canibalismo, porque enseguida se cumplió la orden del rey y un guardia entró a la cárcel y allí estaba Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, siendo fiel a Dios, siendo fiel a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Vio a este hombre, no se opuso, no puso resistencia, le quitaron la cabeza, esa cabeza caliente que todavía emanaba sangre, la pusieron en un plato inmediatamente. Muchos comentaristas dicen que esa cabeza todavía manchó la sangre de Juan el Bautista, los vestidos de Salomé, de esta niña, y esta niña viene y la entregó a su madre. Así termina la vida de Juan el Bautista, por un hombre que no quiso definirse, sino por querer quedar bien con los demás, prefirió negar a Juan el Bautista. Juan el Bautista no solo fue el precursor del ministerio de Jesús, sino también fue el precursor de la muerte de Jesús. Juan el Bautista también anticipa la muerte de Jesús a través de su propia muerte, porque él fue el precursor del ministerio de Jesús en todo sentido, incluyendo en esto. Para ir cerrando, me llama mucho la atención cuando le van a dejar la noticia a Jesús de que Juan había muerto. Y es maravilloso para mí ver lo que sucede. Escuche lo que pasó cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Mateo 14:11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Verso 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús se entera de la muerte de Juan, se aparta, se va a estar solo. Fue tan importante la muerte de Juan para Jesús que tiene que tomarse un tiempo a solas para estar con el Padre. ¿Lloró Jesús? Probablemente sí. Porque la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y este silencio solemne es el que nos dice el aprecio y la alta estima de Jesús por aquellos que han sido fieles hasta el último día de su vida. Y la historia nos dice en el verso 29, el legado que dejó Juan el Bautista. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Noten lo que ocurre. Los discípulos de Juan van a buscar a Juan, lo cual era peligroso. Jezabel acababa de mandarlo a matar. Cualquiera que se identificara con Juan corría el riesgo, pero a ellos no les importó. Es un acto heroico. Ellos van y le dan una sepultura, honran a su maestro.
Aún así, Herodías dijera, pues maten también a los seguidores de Juan, pues ellos estaban dispuestos, los discípulos de Juan, estaban dispuestos también a seguir el ejemplo de su maestro. Alguien dijo que cuando se le quita la vida a un cristiano, en lugar de apagar el cristianismo, lo enciende más. Y eso es verdad. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí estudiando la Biblia? Usted en su casa, yo acá, desde el estudio, a través de este medio, por la sangre de aquellos hombres del pasado que dejaron un legado para nosotros. Por eso nosotros estamos aquí. El fertilizante que ha hecho crecer a la iglesia es la sangre de los mártires, incluyendo la de Juan el Bautista. Quiero terminar esta historia haciéndole una pregunta. ¿Quién cree que ganó en esta historia? ¿Juan o Herodías? A simple vista, Herodías se salió con la suya, ¿no es cierto? A simple vista, Herodías ganó, logró su cometido. Pero desde el punto de vista divino, quien ganó fue Juan el Bautista. Porque aquella ocasión, Juan perdió la cabeza, pero Herodías perdió su alma. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor, querido amigo, querido hermano que me escucha? ¿Perder la vida física o perder el alma en el infierno por la eternidad? Juan el Bautista ganó en esta historia porque fue fiel a su Señor. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos hacer. Ser fieles a nuestro Dios, ser fieles a nuestro llamado. Aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de los problemas, Juan el Bautista nos deja, sigan la lucha hasta el final de sus días. Sigan fieles al Señor. No dejen la batalla. La vida cristiana es una batalla a muerte. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Herodías era la figura humana, pero detrás de Herodías estaba Satanás y sus huestes. Pero Juan no cedió a sus convicciones. Fue fiel al Señor en las buenas, pero también en las malas. Por eso el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fue así para Juan y fue así para Jesús, que también atravesó el valle del sufrimiento, el valle del Getsemaní y el valle del Calvario, para dar su vida por nosotros y darnos la esperanza y la certeza de que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quiero cerrar en esta oportunidad diciéndole ¿de qué lado de la historia está usted? ¿Del lado de Juan o del lado de Herodes? ¿Es usted un creyente como Herodes, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo? ¿Que quiere quedar bien con Juan y con Herodías? ¿O está del lado de Juan, de los que sufren por causa del Evangelio? Bienaventurados, dice la palabra, dijo Jesús, cuando por mi causa os persigan y os vituperen y hablen mal de vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Un día usted y yo, en Cristo, conoceremos a Juan el Bautista, quien ganó en esta historia. Esto nos enseña que para ganar en el reino hay que perder aquí en la tierra. Sí, Juan perdió aquí en la tierra. Herodías aplaudió y se fue a dormir contenta ese día a su casa. Por fin maté a ese profeta desgraciado que me hacía la vida imposible. Herodías ganó aquí,
pero perdió en el cielo y hoy está en el infierno. Juan perdió acá, pero ganó en el cielo. ¿De qué lado de la historia está usted? ¿De los que ganan acá, pero pierden allá? ¿O de los que pierden aquí, pero ganan allá? Jesús dijo, dichosos los que aquí lloran, porque serán consolados. Pero ay de los que aquí ríen, porque llorarán. Oremos al Señor. Padre, que tu palabra, Señor, sea la que haya llegado en este tiempo al corazón de tus hijos y dé fruto para la gloria de tu nombre. No hay otro camino, Señor, para llegar al Padre que el camino que Juan el Bautista transitó y que el Jesús mismo nos enseñó. La puerta estrecha y el camino estrecho. Danos la gracia para pasar por esa senda y un día ver tu gloria. Como lo hizo Juan, Señor, que mientras le quitaban la cabeza, veía a Jesús en su gloria. Veía al Padre en la gloria y vería a Jesús en su gloria. Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos, si Dios nos lo permite, en la próxima semana estudiando el Evangelio de Marcos. Que Dios les bendiga y bendiciones para todos. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.